En este día miércoles vamos a conversar sobre uno de los contratos que el Señor ha hecho con nosotros, los pactos, que también les podemos llamar así, contratos, y hoy vamos a hablar sobre el contrato del diezmo. Y para poder reflexionar sobre este tema vamos a hacer una oración. Querido Dios y Padre eterno que habitas en la inmensidad, hoy queremos tu sabiduría para poder comprender cuán importante es este pacto del diezmo que tú has hecho con nosotros y cómo debemos dimensionarlo en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Aniperla, durante estos días, esta semana, hemos estado conversando un poco acerca de los diferentes tipos de pactos que Dios ha hecho, que al final siempre es el pacto de Dios bendiciendo a sus hijos, y en el caso de lo que estamos considerando esta semana, pidiéndonos que podamos honrarle a Él, que podamos servirle a Él. Y en ese sentido, Pastor, la primera pregunta que quiero hacerle respecto al contrato del diezmo es, ¿por qué no deberíamos ver el tema del diezmo solo desde una perspectiva meramente materialista? Pues la lección destaca que esto conlleva un componente espiritual muy importante, porque en realidad ese es el componente que deberíamos realzar cuando hablamos del diezmo, de la práctica del diezmo. Definitivamente, creo que a veces se ha aislado el tema y solo se enfoca nada más en el énfasis, hay que dar el diezmo, hay que dar las ofrendas, y puede parecer como que ese es un fin en sí mismo, pero la lección de este día, y de hecho todas las escrituras nos enseñan que eso debe ser un resultado de... Amén. ¿Resultado de qué? Bueno, debe ser un resultado de mi relación con Dios, a tal punto que el asunto de retornar el diezmo al Señor llegará a ser un termómetro de nuestra vida espiritual. Pero para ver el contexto aún de un pasaje muy conocido, que es el que tenemos para este día, de Malaquías, el capítulo número 3, no vamos a comenzar a leer específicamente por lo que estamos hablando, no vamos a comenzar a leer donde clásicamente podríamos hacer una referencia a este texto, sino que vamos a leer un poquito más atrás donde tenemos el contexto completo. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, pero vamos a comenzar en el versículo número 6 y vamos a llegar hasta el versículo número 11, porque Muy bien. Esos primeros versículos nos dan la base y el fundamento para todo lo que viene después. Excelente, y dice la palabra de Dios en Malaquías 3, del 6 al 11 así: Yo, el Señor, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo, y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Aquí tenemos, nosotros me llamó la atención en este pasaje que notemos que Dios comienza diciendo yo Jehová. Se presenta con su nombre, que es el nombre del Dios del pacto, Jehová. Y él dice yo Jehová no cambio. ¿Por qué les dice eso? Porque el pueblo estaba pasando calamidad, estaba pasando crisis. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y el pueblo que había regresado del exilio no le estaba yendo bien, estaban pasando calamidades, pero Dios les dice, si ustedes están pasando problemas y dificultades, no es porque yo he cambiado, yo no cambio, yo soy el mismo, yo soy el Dios de pactos, es lo que hemos estudiado. Ustedes son los que se han alejado de mí. Y prueba de ello, cuando vamos a los libros de Nehemías, nosotros encontramos que el pueblo estaba siendo infiel en retornar a Dios
los diezmos y las ofrendas, cosa que aquí es comprobado con lo que Dios le dice a través del profeta Malaquías. Pero ahora noten, Dios no comienza diciéndole a las personas que devuelvan el diezmo. No. Lo que comienza diciéndoles es en el versículo 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquí está la clave. Volveos a mí. El primer paso que el hombre debe dar es volverse a Dios, es entrar en una relación con Dios, es aceptar al Dios del pacto. ¿Por qué? Porque el entregar lo que más adelante Dios les pide y les dice, los diezmos y las ofrendas, cuando ellos le dicen, bueno, ¿en qué nos vamos a volver? Todavía Dios les está diciendo, vuélvanse a mí. Y ellos, pero ellos se sentían cristianos, se sentían adoradores, ellos se sentían pueblo de Dios. Y si no, pero si ya somos de Dios, ¿en qué nos volvemos? Y entonces Dios le dice, mire, ustedes no me están dando los diezmos y las ofrendas. En otras palabras, el dar los diezmos y las ofrendas o el no darlos era una señal de si ellos realmente estaban en una relación con Dios. Y ese es el punto, mis queridos hermanos, para nosotros aquí. Es que el dar o no dar el diezmo y la ofrenda se convierte en una señal de cómo está mi relación con Dios. Si yo estoy cerca de Dios o estoy lejos de Él. Porque pasa lo mismo en el Nuevo Testamento. Jesús hace la misma invitación. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Ahora, venir a Jesús no significa que una persona no va a entregar sus diezmos y sus ofrendas, que algunos piensan, no, yo vengo a Jesús, ya no estoy obligado. Es lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Aquí ellos decían, yo estoy con Dios. Y Dios le dice, no, ustedes no están conmigo. Mire, la prueba de ello es que ustedes han dejado de darme lo que me pertenece. Wow, bueno, como usted ya decía antes, ¿no? Es el termómetro. Y conectándolo con lo que acaba de mencionar muchos piensan eso. Bueno, pero si yo ya le doy mi vida a Jesús, con eso debería bastar. Pero la prueba o el termómetro de que le hemos entregado la vida estaría en lo que hago con las cosas. En ese sentido, pastor, aparece una cita acá en nuestra lección que creo que está muy linda como para reforzar lo que ya nuestro pastor nos ha enseñado. Y dice así, el que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes, ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Y me gustaba cómo comienza en el Valle esta cita, porque dice que Dios que entregó a su Hijo unigénito. Y en ese sentido, pastor, ¿por qué es importante que nosotros hoy no desconectemos el hecho de que lo que devolvemos debe estar conectado con lo que Jesús hizo por nosotros? Totalmente, porque noten que Malaquías habla de los diezmos y las ofrendas. En uno se reconoce el derecho de propiedad de Dios, que es un tema que vamos a estudiar, creo, más ampliamente en las próximas lecciones, pero las ofrendas reconocen la gratitud por el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos a Dios como creador, tenemos a Dios como redentor, y en ese sentido el diezmo es parecido al sábado, porque el sábado nos recuerda que Dios es el creador, la cruz nos recuerda que Dios es salvador, así que ambos aspectos deben estar juntos. Son un símbolo de nuestra gratitud y nuestro reconocimiento que hemos entrado en pacto con Él, que Él es nuestro Dios, que Él es Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Ahora bien, yo me hacía una pregunta cuando estudiaba esto, hermano Gerson, porque estamos hablando también esta semana de los pactos bilaterales. Claro. Que Dios dice, haz esto y entonces te sucede esto. No haces esto, te sucede esto. Y alguien podría pensar, bueno, ¿y no es Dios así como alguien, podríamos decir, ambicioso? O sea, que me está castigando si yo no le doy unas monedas, si yo no le doy mi diezmo. ¿Por qué Dios conecta el no dar los diezmos y las ofrendas? Porque lo conecta con una serie de calamidades, porque ahí dice, maldito soy con maldición, y entonces
Él dice, ahí está el devorador, ahí está el que destruye el fruto de la tierra, etc. ¿Por qué pareciera como que Dios está amenazando a las personas? Suena raro, ¿verdad? Así suena, ok, si ustedes no me dan esto, entonces les pasa esto, y no hacen esto, les cae el peso de la ley. Y yo estaba tratando de tener una respuesta para mí mismo acerca de esto, y entonces encontré el siguiente pensamiento. Dios puso el siguiente pensamiento en mi mente. Es que recordemos, Dios es el Dios del pacto, y el pacto tiene como centro su ley. Y entonces Dios nos ha dicho, yo he creado la vida en todo este universo y hay leyes que si no se obedecen, trae como consecuencia algo fatal. Ahora, si Dios permitiera que una persona pasara por este mundo, viviera por este mundo sin cumplir el pacto, sin obedecer el pacto, y le va bien, entonces la persona se afianza en el mal. Ese es el problema. Por eso es que Dios dice, hay consecuencias, pero no es porque nos está amenazando. Si no haces esto, entonces yo te castigo. No, lo que Dios quiere decirnos es, mira, va a haber consecuencias, va a haber calamidad. Te va a pasar con el pueblo de Israel. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios no me ama? No, y no es que Dios no te ama, no es que Dios cambió, es que hay leyes. Y si Dios no dejara que esas leyes funcionaran y que una persona estuviera desobedeciendo, pero que le vaya bien en la desobediencia, entonces la persona estaría engañada en la desobediencia, y eso es lo que Dios no quiere. Por eso Él en su misericordia ha dejado que nosotros decidamos, elijamos a quién vamos a servir, pero que las consecuencias seguras van a venir, y en eso no podemos interferir. Bueno, bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Y por eso me llamaba mucho la atención la lección de este día, pastor, y para terminar con esta reflexión y que pueda ayudarnos con la oración, que sea una oración para que podamos reconocer esto que es que la espiritualidad se ve. O sea, no es algo solamente que se siente, una emoción, un sentimiento. Realmente la espiritualidad tiene que verse, y una de las formas en que se ve es en nuestra fidelidad a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tus mandamientos son perfectos. Tu ley es amor, y para nosotros también es una oportunidad de experimentar todas tus bendiciones porque estamos en obediencia a tu ley. En este momento pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos mostrar nuestra lealtad, nuestra fidelidad al Dios del pacto y nuestra gratitud al Dios de la salvación. Señor, reconocemos que muchas veces otros pensamientos se han apoderado a veces de nuestras mentes para seguir un camino que no es el camino que tú has determinado. Pero ayúdanos, querido Padre, para regresar hacia ti, para volvernos a ti, a tal punto, Señor, que para nosotros sea natural, que para nosotros sea un gozo, un privilegio, el poder darte lo que a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén.